Lo peor de todo es que tú no sabes en qué momento estos seres espectrales o estos entes o estas almas que están en pena o como tú les quieras llamar, se pueden atravesar y te causa el accidente y después estás junto con ellos en la otra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Más Allá de lo Sobrenatural. En esta ocasión tenemos un tema bastante bueno. Vamos a hablar acerca de esas carreteras malditas. Esas carreteras en las cuales hay ciertos sucesos que las hacen misteriosas, que las hacen espectrales, que las hacen paranormales. Extraños sucesos que ocurren en ciertas carreteras en todo el mundo. En esas carreteras se han aparecido cosas, desde niños, carros, animales, luces, personas vestidas de blanco, que en un momento aparecen y así como aparecen, así se desaparecen. La gente a veces piensa que tal vez está muy cansada o que tal vez está enferma. Lo que es cierto aquí es que en estas carreteras suceden cosas muy, muy extrañas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, acerca de ese tipo de carreteras. Y para empezar voy a hablar acerca de una de esas carreteras, la cual se encuentra en el país de Chile. Es una carretera llamada la Carretera 5 Norte. Esta Carretera 5 Norte, que se encuentra en el país de Chile, se ha dicho que por las noches cuando van los carros hacia los lados, se ven luces que flotan. Y tal vez la gente podría pensar, bueno, son tal vez ovnis, pero no, son luces de un tamaño más pequeño. Esas luces aparecen como si estuvieran siguiendo a los vehículos. Y hay veces que se ponen como a la par. Y de repente las luces desaparecen. Las luces tienden a ir a una velocidad muy rápida o muy lenta. Y no solamente hay luces que aparecen en esa carretera. También se dice que hay carros que van siguiendo a otro carro. Hay una ocasión una persona menciona que él iba manejando una camioneta. Y pues él iba normal, estaba haciéndose ya de noche. Y de repente sintió como que había un carro detrás de él. Y sí, vio un carro a la distancia que se acercaba. Y pues él volteó a ver a su lado izquierdo y no veía que venía un carro. Hacia adelante tenía muy pocos carros, pero muy a lo lejos. Y hacia atrás solamente venía un carro. Y lo vio más o menos como que a cierta distancia. Cuando esta persona empieza a acelerar un poco más, siente que el otro carro también acelera. Entonces baja la velocidad. Y el otro carro, en lugar de bajar la velocidad, acelera y se le pega muy de cerca. Esa persona dice que es raro y empieza a acelerar. Y la persona acelera a una gran velocidad y el carro va atrás de él. Sigue acelerando y el carro lo sigue. Entre más aceleraba esa persona, su carro, más aceleraba el carro que estaba atrás de él. Entonces decide enfrentarlo y dice, me está siguiendo alguien, y se espanta. Entonces baja la velocidad y cuando baja la velocidad, no tanta, pero sí más o menos casi al punto de detenerse, para sorpresa del conductor, él siente que el carro le va a pegar y el momento que siente que el carro le va a pegar, porque de repente se frena, el carro desaparece y no hay carro más. Entonces esta persona se queda sorprendida porque piensa que el carro le iba a pegar y no sabía si el carro se había desvanecido, si había entrado en otra dimensión, si el carro se había salido de la carretera. Se quedó totalmente pues asombrado y decía, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué ocurrió este incidente? Y ese tipo de sucesos que ocurren en esta carretera, que es muy famosa, la carretera 5 en el norte de Chile, ha sucedido en muchísimas ocasiones.
no solamente en una o dos, en muchísimas ocasiones. Es muy famosa por muchos incidentes de ese tipo. En otra ocasión, una persona que iba también manejando cuenta que pues él iba en la camioneta manejando su carro y esto era durante la luz del día. Él iba manejando y de repente siente que se le atravesó un animal y él frena bastante fuerte porque dice, pues era un animal bastante grande, él lo menciona como el tamaño de un venado o un caballo así bastante grande y él frena para no pegarle. Cuando él frena, tan fuerte que él frena, las llantas patinan y siente como que se le hubiera pegado, pero no le pegó. Y dijo, no le pega al animal. Él sigue manejando y todavía voltea en su espejo retrovisor para ver si por de pura casualidad le había pegado y estaba tirado el animal. Y no vio ningún animal tirado en la carretera. Él sigue su rumbo. Y de repente ve que sale otro animal, igual, mismo tamaño. Lo curioso de esto es que ese animal, en esa segunda ocasión, era una silueta. Y él se queda sorprendido porque dice, pero es que no es de noche. ¿Para qué una silueta? Y el día estaba nublado. Y ve que es como una silueta y dice, ¿qué es ese animal? Y el animal tiende como que se iba a atravesar. Él acelera. Y siente como si el animal se hubiera metido en su camioneta. Y él se espanta porque cuando él siente eso, siente que la camioneta se le mueve. Y él se espanta y se agarra muy fuerte el volante. Y voltea para saber qué fue lo que pasó. Y pues no ve nada. Entonces decide pararse más adelante. Y él dice, me pegó un animal en medio de la camioneta. Voy a ver qué daño le causó. Se sale de la carretera. Se estaciona. Y se sale hacia el lado derecho. A ver qué es lo que le había sucedido a la camioneta. Para sorpresa de él, la camioneta no tenía un solo rasguño. Pero él claramente sintió que algo le había pegado y que lo había agitado, lo había movido. Y no había sido nada. Ni siquiera tenía un solo rasguño su camioneta. Pero él claramente sintió eso. Él se regresa a su carro, se sube y se va, pero completamente espantado por lo que había sucedido. Porque nunca le había pasado esto antes a él. Y cuando vio la silueta la segunda vez, porque la primera vez no fue una silueta, la segunda vez fue una silueta, fue cuando él sintió ese miedo de ver una silueta de un animal. Y es cuando él pues pasó de la sorpresa al espanto, al temor. Y ya cuando se va, pues obviamente lo que menos quiso hacer es pasar por ese lado otra vez, por lo que había sucedido. Lo cual es algo que él no se explica. Cómo es que un animal pudo haberle pegado, o una silueta le pudo haber pegado, como si se hubiera metido a su camioneta. Y al grado tal que lo movió. Es decir, que ni siquiera fue algo como vapor o aire. Fue algo sólido, algo tangible, lo que le había pegado. Pero al mismo tiempo la camioneta no tenía ni un solo rasguño. Y es algo que aquí desconcierta mucho porque ahí puede haber entes malignos que tengan una silueta, pero no tienen un cuerpo. Obviamente atraviesan cosas. Este no fue el caso, porque claramente él sintió cómo se movió su carro. Entonces, esa carretera en Chile es muy famosa y así como estos hay muchos casos más de otro tipo de carreteras. No sé si tú tienes alguna que nos quisieras comentar. Bueno, durante muchos años yo tuve una relación muy cercana con trabajadores del volante, especialmente con gente que manejaba los autobuses. Por cuestiones de trabajo, yo viajaba en algunas ocasiones de México a Guadalajara. Esa carretera transitada, muy transitada en aquellos años, estoy hablando de mediados de los 80s, ya hace muchos años.
Estamos hablando del país México. Estamos hablando de México, Guadalajara. De dos ciudades distintas que tiene sí. cierta distancia. ¿Cuántas horas son? Son aproximadamente 8 horas en ese tiempo. Ahorita ya son muchísimas menos. Pero estos autobuses que en ese tiempo, que aún existen, pero ahora ya no tanto a nivel tan masivo, eran los autobuses de Flecha Amarilla, tan famosos, tan conocidos que fueron en esos tiempos y todavía aún que andan circulando. El motivo de este relato es que yo viajaba con ellos de noche de regreso hacia la Ciudad de México. Y entre muchos de estos relatos de esta gente, yo no sé si se le pueda llamar malditas, pero hay dos tramos muy difíciles para ellos, puesto que en aquellos tiempos eran autobuses muy difíciles de manejar, puesto que eran autobuses, camiones que no eran tan modernos. Estamos hablando de modelos de los 80s. Y pues tenían que estar cambiando velocidades, palanqueando, no como ahora que ya son casi todos automáticos, según tengo entendido. Hace mucho que no me subo a un autobús de pasajeros. Pero el chiste de esto es que en un relato de ellos, platicando en esta carretera nocturna, a eso de la medianoche, donde a la gente nos encanta viajar para ir durmiendo, y el único que va despierto es el operario, o muchas veces trae un compañero que también viene durmiendo, o platican un rato y así. A mí me tocaba platicar un rato con el operario, que iba solo en ese momento, y me contó un relato sobre de una aparición que él tuvo personalmente en estos autobuses pesados, tan bonitos que estaban, ¿verdad? Pero pesadísimos, recubiertos de acero inoxidable, donde tuvo una aparición que dejó frío, con este escalofrío que se siente cuando tú crees que cometiste un accidente, pero no. Estuvo involucrado todo el pasaje, porque ellos sintieron que cuando iban, estos autobuses iban siempre circulando a una velocidad de 90 o de 80 kilómetros por hora. No pueden ir más, aunque quieran. A veces sí, pero aunque quieran ahora. En ese tiempo no tenían empezaba apenas ese medidor de velocidad que los gobernaba. Un limitador de velocidad. Sí. Me contaba este amigo que en esta carretera, en este tramo de La Piedad, Michoacán, que tienen que atravesar, esta carretera casi son puras rectas y es campo, pueblos, aún todavía me parece que los estoy viendo en mi mente, pero son o eran muy oscuras. Entonces cuenta que tuvo la aparición de una persona que se le cruzó en el camino y sintió totalmente como cuando tú golpeas algo con tu vehículo. Él se amarró al asfalto de una manera en que todos se despertaron y también sintieron el golpe. Todo el mundo pensaba que habían atropellado algo, alguien o algún animal. Fue tanto el amarrón que el autobús se coleó, se movió y casi se sale de la carretera. Esto me lo contó el involucrado, precisamente él, así con todas sus palabras. Y se bajaron. Él se bajó, el primero que se bajó fue él. Porque sintió claramente cómo las llantas delanteras y traseras brincaban un objeto. Habían pasado por encima de algo. Y se bajó. Y atrás de él se bajaron otros ciertos pasajeros que se despertaron. Hay unos que tuvieron la fortuna de que no sintieron nada y se siguieron dormidos. Pero se bajaron
en la oscuridad total, donde pasaba un tráiler de vez en cuando, o un vehículo, un coche. Con una lámpara a ver qué es lo que había pasado, esperando ver lo peor, horrorizados a ver qué había pasado. Y a darle vuelta a todo el autobús se dieron cuenta de que no había absolutamente nada. Ni un vestigio de nada, ni una mancha de nada, absolutamente nada abajo del autobús, enfrente, a los lados. Estaban en un tramo de carretera donde solamente había campo. Y todo esto los dejó aterrados, tanto a mi amigo el operador del autobús, y a los 5 pasajeros que se bajaron a ver qué es lo que había ocurrido. Al verse ya sorprendidos y totalmente asustados, regresaron a sus asientos y emprendieron la marcha de ida, ¿verdad?, a donde su destino. Cuando llegaron a un paradero, pues se bajaron la mayoría a tomar café o a ir a los sanitarios. Le comentaron a las personas que tienen ese servicio en la noche. Esos paraderos eran o son todavía muy comunes. Les digo que no tiene mucho tiempo que no viajo en autobús en esos lados. Le comentaron a los encargados, a los que venden ahí, los que tienen su vendimia, y les dijeron que eso era muy común, que tanto traileros, camioneros y choferes de autobuses de pasajeros en ese tramo tienen la aparición de un hombre que se les atraviesa en medio de la carretera, porque esta persona había muerto en un accidente fatal donde se lo habían llevado por alguna razón. Ya tenía algún tiempo de que se aparecía ahí. Siempre tenían esa costumbre de que cuando pasaban por ese tramo, él me contaba, pues se empezaban a encomendar a todos sus santos, sus creencias, y lo pasaban, y a veces ocurría esta aparición, a veces no. Y otro de estos choferes, yo tengo gratos recuerdos porque eran personas muy amables. Los consideré mis amigos en ese tiempo. Y pues yo los veía totalmente cuerdos y gente que estaba diciendo la verdad. Otro me contaba de que a él se le llegó a aparecer una mujer que pedía ride. Todos sabemos que ride es pedir un aventón, o no sé cómo le digan en donde nos estén viendo, con su dedo. Pedía que le dieran un viajecito, un aventoncito a un lado. Pero ellos veían la aparición. Este amigo llegó a ver, junto con otros varios, la aparición de una mujer que pedía aventón, y ellos no se detenían. Aparte de todo, tenían prohibido detenerse. Estos autobuses tenían en los escalones tenían una especie de asientito que se desplegaba para que si alguien iba copiloto, iba haciéndoles la plática para que no se durmieran, ahí se sentaba. Entonces, al no pararse, al no detenerse para esta aparición de esta mujer, ellos ir manejando con esos autobuses de aquellos años, ir palanqueando, metiendo velocidades, de repente volteaban y se daban cuenta que la mujer estaba sentada en el asientito del copiloto, del ayudante. Una mujer que así vestida, vestida en vestido gris con blanco, pero harapiento, como que tenía muchos años, ya viejo. Una mujer que tenía un rostro, según él, que no se le notaban las facciones, entre semisombroso y no se le veían las facciones. Sí, como a media luz, tal vez, ¿no? Algo parecido.
y que le señalaba con la mano hacia adelante. Él aterrado, pues él con en el volante agarrando y cambiando velocidades, seguía su camino sin querer siquiera voltear. Y toda la gente durmiendo. Todos los que hemos viajado en autobús, pues nos dormimos plácidamente. Sí, en la noche uno tiende a dormirse. Y más ahora que creo que los autobuses muy recientes ahora tienen hasta una división con puerta y ya no puedes tener acceso con el chofer. En ese tiempo no. Pero la gente venía durmiendo. Entonces la mujer le señalaba que siguiera o hacia allá. Algo le señalaba. Y él aterrado seguía manejando. Hasta que de repente volvía a voltear después de un minuto. No duraba mucho la aparición. Después de un minuto ya veía y ya no había nada. Pero siempre en ese tramo eran esas apariciones que supuestamente todas estas apariciones del accidentado y de esta mujer es gente que ha perecido, que ha muerto por accidente, porque la han atropellado o porque ha tenido algún tipo de percance en estas carreteras. Que vamos, estamos hablando de apariciones en carreteras o de carreteras malditas, que no tienen nada de malditas, pero sí tienen mucho de sobrenatural. Sí. Sí, mira, sí, hay muchas historias, no vamos a abarcar muchas historias el día de hoy, pero hay muchas en el cual Bueno, yo sí tengo varias. No, sí, pero tampoco nos va a aventar 10 historias. Podemos platicar. Pero no, me puedo pasar la noche contando historias de terror. Sí. La cuestión es que el punto que quiero tocar aquí es que ¿no crees tú que ese tipo de entes que se aparecen puede ser algún tipo de alma en pena o puede ser algún tipo de ente de otra dimensión, algún espectro o algo parecido? Ahora, tú mencionas que esta persona que iba junto de él y que le decía hacia allá, y él, pues imagínate que le dijera hacia allá y le hace caso al chofer y hay un barranco, ¿no? Y se va para abajo el autobús o no lo sé, ¿no? Posiblemente hay historias donde ha provocado accidentes estas apariciones, sobre todo en La Rumorosa. La Rumorosa, para los que nos ven, es una carretera que va de Tijuana por todo el lado de Baja California, que es la frontera con Estados Unidos, Tijuana hacia Sonora. Se agarra la subida, porque es subida. Ahora ya está, creo, ya de 2 carriles y la hicieron muy bien, ya. Pero antes era un peligro. Me tocó pasarla cuando era de 2 carriles nada más de ida y vuelta. Y esa tiene mucha fama de maldita, porque si tú te detienes en los miradores, ves los trailers y los camiones de carga que se fueron al abismo, entre todas las piedras. Tú la conoces también. Hay unas piedras enormes, son barrancos gigantes, donde el viento voltea los trailers cuando hace mucho viento. Y en aquellos tiempos, a los que les llaman los piperos, que eran los doble tanque, remolque de los que traían gasolinas o petróleos, bajaban o subían sin no mucho cuidado y a veces provocaban muchos accidentes. Bajaban a toda velocidad o subían muy rápido. Esta carretera sí tenía mucha fama de ser maldita, entre comillas, porque era muy difícil en esos tiempos. Ahorita te digo, creo que ya hicieron una de ida, ya abrieron otra de venida, o sea, donde ya no están juntos. También tenía fama de apariciones porque había perecido mucha gente, inclusive autobuses de pasajeros, que en ese tiempo los que dominaban esa ruta era el autobús 3 Estrellas de Oro, que así se llamaba en esos años, que ya no existe, ahora tienen otros nombres, que eran autobuses que viajaban 30 horas desde la Ciudad de México a Tijuana o a Baja California o a alguna ciudad muy lejos. Y hubo muchos accidentes donde había perecido mucha gente. Y esa gente, como estabas diciendo, pues son las almas en pena, ánimas, gente que a lo mejor no sabe que ya se murió porque murieron inesperadamente. Sí, en esa carretera que tú mencionas de la Rumorosa,
lo que tú mencionas, se dice que hay un fantasma de una mujer que se aparece muy seguido. Y no solamente una mujer, también se aparecen fantasmas de niños. Sí, Se dice sí. que hay niños que están atravesando la carretera y la persona que va manejando, con tal de no atropellarles, frena y se mueve el carro y se va para el precipicio, Sí. porque está bastante profundo. O sea, estamos hablando... Son varios precipicios de... Sí, pero estamos hablando que está bastante profundo. O sea, el carro que cae ahí, la gente se muere. No hay forma de que sobreviva. Entonces, pero lo que han visto son niños que atraviesan la calle. Como si... Entonces, imagínate que tú vas manejando y de repente ves que un niño se te atraviesa, pues das el frenón. O sea, frenas. Imagínate un tráiler que frena, se mueve el tráiler porque obviamente no alcanza a frenar bien. Ujú, sí. Y se va. Cargado. Y se va. Entonces, estos niños que han visto, es interesante porque usualmente cuando tú ves o cuando escuchas de algo, escuchas regularmente que fue una persona adulta o que una mujer, etcétera. Usualmente no escuchas acerca de niños que se aparecen y se desaparecen. Usualmente no. Pero en este caso, en esa carta que tú mencionas de la Rumorosa, hay muchas historias de niños que están pasando la calle, están tratando de cruzar la calle y eso es lo que hace que se causen muchos accidentes. Ahora, esta cartela rumorosa es aún hasta sin que haya ese tipo de sucesos, es demasiado peligrosa, como tú lo Es mencionabas. una montaña rocosa. Entonces, ahora imagínate, enormes piedras. Ajá. si a eso tú vas en la noche y tú vas manejando, aunque no vayas tan fuerte, y Tienes sientes que ir que se te despacio, atraviesa sí. alguien, si te ibas durmiendo, el sueño se te quita. Lo peor de todo es que tú no sabes en qué momento estos seres espectrales o estos entes o estas almas que están en pena, o como tú les quieras llamar, se pueden atravesar y te causa el accidente y después estás junto con ellos en la otra vida. O sea, es una carretera muy, muy famosa y en la cual hay bastante cantidad de historias de esos que han pasado ahí. Pues son unos abismos de rocosos. Te digo, tengo entendido que ahora ya ha mejorado bastante, que ya está muy, muy accesible, más fácil que en esos tiempos, te estoy diciendo, en esos años. Pero si tú te parabas en el mirador, como te decía, a ver los accidentados, porque se alcanzan a ver, pues tú los veías como si fueran juguetes. Veías un tráiler que estaba ya deshecho, o un camión grande, o hasta un autobús, y lo veías como si fuera un juguete de estos Hot Wheels. O sea, tan hondo que está todo ese pedregal de piedras gigantes que son estas barrancas de la montaña de la Rumorosa. Sí, ahora, hablando de ese tipo de carreteras, de terror, malditas, como le quieran llamar, hay una en Estados Unidos, que es la famosa carretera 666, la carretera del diablo. Ahora Sí, ya no sí. se llama así, ahora es la carretera 491, ya tiene otro nombre distinto. Esta carretera se dice que se aparece un sedán negro y va siguiendo los carros. Y así como aparece, así se desaparece, ¿verdad? Algo que también se dice que aparece ahí es que se aparecen unos perros, pero de gran tamaño, de gran tamaño, que se aparecen y cruzan la calle, Entonces, hay diferentes tipos de sucesos que ahí ocurren. En una ocasión una persona iba manejando en esa carretera, una persona de Estados Unidos, ella iba manejando, su nombre era Peter, la persona ya falleció, iba manejando y él cuenta que él iba tranquilamente manejando en la época de los 80s, algo así, en un carro Grand Marquis, esos carros grandotes de los 80s. Sí, una lanchota. Una lancha, un carro grandote de gran tamaño. Él iba manejando y de repente dice que pues sintió como si llevara pasajero atrás, pero iba él solo. Entonces dice que él va manejando y siente la presencia de algo. ¿Alguna vez tú has sentido como cuando alguien te observa? Claro, A mí, yo luego a veces cuando estoy, o las personas que nos ven a veces han sentido que alguien nos está observando y voltean a ver y no hay nadie. O hay veces que sientes que te están observando, volteas a ver y si hay alguien que te está viendo. O sea, hay los dos casos. Bueno, en este caso él sintió que iba alguien atrás de él sentado,
pero él iba solo. Y él va manejando y siente que lleva pasajeros atrás. Siente la presencia de alguien y voltea y no hay ninguna persona atrás. Y dice, bueno, es mi imaginación. Sigue manejando. Y de repente siente como si alguien le soplara en el oído. Y cuando él siente que alguien le sopla en el oído, así como que un aliento, él no quiere voltear. Y se agarra fuerte del volante. Porque su pensamiento de él era, si yo volteo y es algo que no me gusta, me voy a espantar y me voy a matar. Sí, va a dar el volantazo y se va a matar. Entonces dice que se agarró fuerte, pero que dice que le temblaban las manos en el volante. Dice que le temblaban mucho las manos porque sintió ese, como que un aire en el oído, cuando él sabía que iba solo. Y ya estaba muerto de miedo. Y iba tiemble, tiemble, tiemble. Dice que no veía la hora en que se saliera del camino, porque en las carreteras de Estados Unidos hay gasolineras para que salgan a echarle gasolina, salgan a comer. Dice que buscaba y buscaba una gasolinería y no encontraba. Y él agarrado fuertemente el volante y temblando. Sí, con el pánico. Temblando, lleno de pánico. Uh-huh. Y dice que cuando llega a la gasolinería, llega y se mete corriendo a la gasolinería para comprar algo. Y la persona que lo ve le dice, ¿qué te sucede? Y él dice, es que me ocurrió algo demasiado tenebroso. Y esta persona le dice, bueno, ¿qué te ocurrió? Y le platica lo que había pasado. Y él le dice a esta persona, sí, dice, a mí también me ocurrió. Dice, y es algo que sucede aquí a menudo. La gente siente que va alguien atrás y de repente siente que le soplan al oído. Dice, y cuando eso sucede, la gente, la que va conduciendo, se espanta tanto que no controla el volante. Así es. Sale en la carretera y se mata. Provoca, ha habido muchos accidentes. Pero imagínate qué terror, ¿no? Que tú vayas ahí, que te sientas que te sopla alguien en el oído y sabes que no hay nadie porque tú vas solo en el carro. Uh-huh. Entonces, en esa carretera que te digo, anteriormente se llamaba la carretera 6666, han pasado muchos tipos de incidentes de los cuales la gente sabe que eso ha causado la muerte de personas, y en este caso no ven a nadie en el asiento de atrás, pero sienten la presencia de algo muy, muy extraño. Fíjate que aparte de estas presencias de que ellos ven, las gentes con estos relatos tan terribles de accidentados, apariciones, una de las cosas que a mí me dejó impresionado también es que en esos años, ahora yo no sé la verdad si se siga usando, pero yo creo que ya no. Se usaba mucho el CB, que era el radio de banda civil. Sí, se sigue usando. La gente que maneja trailer lo usa todavía. Sí. Entonces, estos amigos, uno de ellos me contó también que de esas noches en que ellos se iban comunicando con trailers, con otros autobuses sobre el estado de la carretera, oyendo música o pues entreteniéndose para que la noche se hiciera más llevadera. Dice que en uno de estos canales, entre canal y canal, cuando se andan comunicando ellos, y también se comunican con los restaurantes que están en la autopista y todo eso, de repente al cambiar y agarrar la estática, el ruido blanco, que no sé si sepan qué es el ruido blanco, es la estática que tienen los radios cuando cambian de banda a banda, que se oye un shhh. Él, al estar buscando con quién conversar o con quién tener comunicación de cómo estaba el tramo, cómo está el camino, en ese ruido blanco que se le llama, empezó a escuchar muy tenuemente, primero, una voz que le pedía ayuda, que le decía, ayúdame, ayúdame. Y se alertó inmediatamente, ¿no? Y empezó a llamar. Sí, dime,
todos tienen una clave nombre. Ellos, el lobo, como se quieran, el calavera, como esta que tenemos aquí, o como tú quieras ponerte. Sí, claro. Aquí te está llamando tal. Ok. A ver, dime, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Ayúdame, por favor. 3 ocasiones le pidieron ayuda por la banda civil. Y no solamente fue él, varios de sus colegas que iban manejando escucharon el llamado. Pero, por más que hicieron el intento de saber quién pedía ayuda, dónde estaba, el personaje que les llamaba pidiendo ayuda solamente lo único que decía era: ayúdame, por favor. En estos relatos, y que ya después se encuentran entre estos choferes, ya manejando tráiler, camión o autobús de pasajeros, empiezan a relatarse, y lo que me cuentan es que en ese tramo también, que era como la México-Querétaro, porque todos esos tramos son rectas gigantes, rectas donde puedes pasarte 1 hora yendo así en posición. Sí, México, Sí, Querétaro es igual en México. Sin otra vez. hacer, sí. Es la capital, que es la Ciudad de México, Sí. y Querétaro Al es un estado estado de Querétaro, continuo. sí. Para las Es como personas que nos están viendo, el están estado de escuchando y Querétaro viendo. es como la entrada hacia la Ciudad de México, está como a 2 horas y media, pero entras hacia la mitad de la República Mexicana de todo el lado del norte. Esos tramos son largos, rectas, pero ellos estaban platicando cuando se juntaban a tomar el café o a cenar, que era el eco de un accidente que había tenido un autobús de pasajeros. En esas líneas, en esas rutas siempre hay, desafortunadamente sigue habiendo accidentes de autobús de pasajeros, puesto que muchas veces no tienen cuidado los camiones cargueros, y el chofer del autobús se encuentra con estos percances. Pero decían que era la ayuda que estaba pidiendo, que se quedó grabada, como todas estas imágenes, que se quedó grabada en la banda civil de esos tiempos, cuando agarraban este radio donde llamaban, que siempre pedía ayuda, por lo cual la gente que lo conocía o que ya había pasado por ahí, pues ya no hacía mucho caso de ese llamado de auxilio, o sabía en qué número de la banda estaba, en qué número, o los nuevos que pasaban y escuchaban el llamado, pues sí se volvían a tener ese pánico y ese terror de no saber quién era el que les estaba llamando. Pero por lo regular son gente que se quedó en este plano, que no supo, creo yo, ¿verdad? Que no supo ni a qué horas, ni cómo, ni cuándo falleció, de tan súbita y repentinamente que fue su muerte, su deceso y su desaparición en estos accidentes. Sí, mira, hay otras carreteras más que, aparte de ser peligrosas, porque hablamos un por la momento de que hay geografía, precipicios así, aun cuando sean solamente rectas, se aparecen cosas. sí, Y estamos hablando que se aparecen desde animales, personas, luces, siluetas, ¿verdad? Hay ruidos. Hay carreteras en las cuales los carros se descomponen solos. Y el carro se para. las Imagínate. famosas brujas. ¿Has oído los relatos de las luces que brincan entre la carretera? Que según la gente dice que son brujas. Yo nunca las he visto, pero también hay muchos relatos de eso. Yo recuerdo que mi abuela, cuando yo estaba muy chico, donde vivíamos había un cerro con unas antenas. Entonces ella decía que había unas luces que subían y bajaban, o sea, pero era un cerro bastante grande, y que las luces subían y bajaban, y ella les llamaba brujas a esas luces. Realmente no sabe, o sea, qué era, no lo sé,
Pero en las carreteras, las que estamos hablando, hay luces que también se aparecen. Entonces, este tipo de sucesos hace que la gente pierda el control de sus carros. Y no solamente que estos entes hacen que la gente fallezca, sino que la gente que fallece después tal vez hace que otros más fallezcan y le sigan, como si fuera una cadenita. Entonces, lo interesante aquí es que siguen ocurriendo, siguen pasando, y la gente no sabe qué es. No sabe si son entes que vienen de otra dimensión, o son algunos entes demoníacos, Uh-huh. o son algunos espíritus que, como tú mencionas, que no saben que ya fallecieron y que están todavía ahí penando, como un alma en pena. O simple y sencillamente no sabemos qué es. Las personas que salen en las noches, las personas que nos ven y que salen en las noches a manejar, pues sería bueno que compartieran algún tipo de experiencia que tuvieran en la cual se les ha aparecido algo o han visto algo, porque yo estoy seguro que mucha gente en algún punto en su vida ha visto, ha sentido o ha escuchado algo y no tiene forma de cómo verificar que es real. Es decir, tú vas manejando, se te atraviesa una persona, pero tú sientes que le pegas, pero no le pegas. Así es. Y entonces dices, bueno, ¿era real o no era real? Porque si fuera real, tú le pegas y te volteas. ¿Y el sonido del golpe? Si tú vas manejando con tu carro, Uh-huh. se te atraviesa un venado, se te atraviesa un caballo, tú le pegas y te andas volteando por la velocidad a la que vas. Aparte que es pesado. Sí, o El sea, animal. porque entonces tú vas a una velocidad bastante fuerte. Entonces, si tú le pegas a un animal, obviamente hay un daño en el carro. Pero en todos estos casos se le ha pegado al animal, se ha sentido el golpe y el carro está intacto. O sea, no tiene absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le pegaste? O sea, ¿me entiendes? Y entonces cuando te das cuenta que a lo que le pegaste no existía, entonces la pregunta se hace más grande todavía. ¿Qué era eso? ¿A qué le pegué? ¿Qué se me atravesó? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que se apareció ahí? O sea, te salen más preguntas de las que ya tienes. Sí, hasta el brinco ¿Entiendes? de haber pasado las ruedas sobre de algo, de un objeto, porque estos amigos tuvieron la sensación de haber pasado sobre algo, las ruedas delanteras y traseras del autobús. Entonces, ¿cómo puedes tener la sensación de algo que no existe? Claro, y aunque puede parecer con algo ilógico, es real. O sea, no es algo, hay cosas allá afuera en las noches que son reales y que no sabemos que existen. Para aquellas personas que nos están viendo, cuando salgan en la noche a manejar, tengan cuidado, porque dentro de esas noches que salgan, puede ser que todo salga bien, o puede ser que de repente vean algo que no se imaginaron que existía, porque usualmente esas cosas salen de noche. Y solo recuerden que las cosas paranormales, cuando más salen o cuando más intensas son de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Si tú manejas y no estás viendo y son después de las 12 de la noche, entre las 12 y las 3 de la mañana, ten cuidado, porque algo se te puede aparecer, le puedes pegar algo. Y si algo así sucede, no te preocupes, porque le ha pasado a alguien más. Mas, sin embargo, también no dejes de preocuparte, porque no sabemos qué es. Suscríbete a nuestro canal y si quieres poner algunos comentarios de alguna experiencia que has tenido, ponla y con mucho gusto te responderemos. Y también la podemos compartir en el canal. Y nos vemos hasta el próximo capítulo.